Vamos a ir a Mateo capítulo 16, los versículos del 13 en adelante. Mateo 16, del versículo 13 al 20 vamos a leer. Me dice amén cuando lo tenga. Mateo 16, 13 al 20. Amén. Dice así la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recuerde que esa expresión, ese término Hijo de Hombre, él se refería a sí mismo, ¿verdad? Y este término lo podemos encontrar también allá en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando a Jeremías o algún otro profeta el Señor les habló, Dios utilizó este término, decía Hijo de Hombre, ¿qué ves? Les decía, queriendo decirles tú mortal, ¿verdad? Pero de una manera quizá más cariñosa les decía Dios, Hijo de Hombre. Entonces Jesús se refería a sí mismo así. Él decía, cuando el Hijo del Hombre decía, estaba hablando de él mismo, estaba hablando de él mismo. Dice que Jesús les preguntó a ellos, ¿quién es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién soy yo? Les preguntó él. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hago ahí una pequeña pausa. La pregunta que Jesús le hizo, yo le llamo la pregunta de preguntas, le llamo a esa pregunta. Me encanta imaginarme el momento. Dice que ellos, llegando a la región de Cesarea de Filipo, dice que Jesús hizo esta pregunta. Me encanta pensar cómo fue, que iban caminando, Jesús iba adelante y de repente Jesús frena, ¿verdad? Y se da la vuelta y los para a todos así en seco, ¿verdad? Y les preguntó esto: ¿quién dice la gente que soy yo? Eso les preguntó. Y entonces esa pregunta, bueno, ¿verdad?, dio para que los apóstoles comenzaran a darle a él pues las respuestas. Pero ¿por qué era importante esta pregunta? ¿Y por qué es tan importante esta pregunta para usted y para mí? En ese momento, Jesús se lo preguntó a ellos. Pero es una pregunta que durará hasta el día en que estemos con el Señor. Esa es una pregunta que está vigente para toda persona hasta el día que esté con Cristo. Hasta el día que esté con Cristo. Será una pregunta que aquellos que no se vayan con Cristo la recordarán como una tortura terrible en las llamas del infierno. Mas aquellos que estemos con el Señor, nos gozaremos de haber podido responder correctamente. Las respuestas fueron muchas, pero antes de ir a las respuestas, viene la aplicación para usted y para mí, porque esta es una de las preguntas más importantes que Dios necesita que usted y yo respondamos. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Ellos contestaron, bueno, unos dicen esto, otros dicen lo otro, ¿verdad? Algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías. Fueron las respuestas que dieron los apóstoles. Pero en el versículo 16, en el versículo 15, perdón, él les dijo esto. Y esta es la pregunta profunda. Y ustedes, les dijo, ¿quién dicen que soy yo?
¿Sabe? A Jesús no le interesaba realmente la primera pregunta. A Jesús no le importaba lo que la gente dijera de él. En ese momento, escúcheme, póngale un cuadro, en ese momento específico, la respuesta que a él le importaba era qué iban a responderle ellos a él. Y esa pregunta yo me puedo imaginar cómo caló en el alma y en el corazón de los discípulos cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El día que usted y yo nos respondemos a esa pregunta, ese día comenzamos a encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo prediqué en una oportunidad un mensaje que se llamaba El Dios no conocido, basado en aquel momento en el que el apóstol Pablo llegó a Grecia. Y dice que Pablo comenzó a ver las imágenes que tenían los griegos, que eran tan ellos devotos a sus imágenes, por todos lados. Y tenían títulos y nombres, y el Dios no sé qué, y el Dios aquí. Usted sabe, los griegos son, hasta hoy tenemos la mitología griega y tantas cosas, ¿verdad? Y llegó Pablo, wow, ¿verdad? Llegó Pablo, y Pablo entró a los santuarios de los griegos y comienza a ver imágenes aquí, imágenes allá, por todos lados. Y lo que a Pablo le sorprendió es que en medio de todas las imágenes encuentra un espacio en la pared, ¿sí? Como los espacios que hay en las iglesias católicas, donde está el espacio para meter ahí la imagen. Pero había un espacio que no tenía nada, pero tenía un título. Y el título era Al Dios no conocido. O sea que los griegos eran tan, pero tan idólatras ellos, que incluso adoraban a un Dios que no conocían. Y viene Pablo, hermano, como todo un mega evangelista, ¿verdad? El tipo era un pro, ¿me entienden, verdad? Y viene Pablo y dice, aquí está mi mensaje, dijo Pablo. Aquí está mi mensaje. Y anotó por ahí, me imagino, ¿verdad? Y dijo, aquí está, aquí me fui, dijo Pablo. Y comienza a predicar. Y él los abraza primero y les dice, veo, porque bueno, lo querían escuchar. O sea, había un auditorio lleno de gente, estaban los filósofos y todos los pensantes que pasaban pensando, ¿verdad? En sí ya puso la tunca. ¿Me entiende, verdad? Y ahí estaban los grandes filósofos y querían oír a Pablo porque conocían su fama. Y Pablo el mensaje lo comienza así, le dice, veo que son ustedes muy devotos. Y eso era cierto. La palabra devoto, lógicamente, viene de devoción, denota una pasión, una entrega por algo. Y nosotros necesitamos ser devotos a Dios, ¿verdad? Yo conozco iglesias donde usted llega al principio, la gente comienza a llegar, y son de esas iglesias donde la gente comienza a llegar y usted ve que llegan a ponerse de rodillas, ¿verdad? Llegan a sus sillas, se ponen de rodillas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Y por cierto, he estado en alguna iglesia donde el único que se ha quedado sentado soy yo, hermano, yo con una gran pena, ¿verdad? O que han dicho, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, y todo el mundo se da la vuelta y se tira de rodillas, hermano, a orar por la obra, y solo iban ramos ahí de ignorante que me quedo de sentado. Ya me doy la vuelta con diplomacia y me pongo de rodillas yo también, ¿verdad? Devoción. Y Pablo le dice a ellos, ustedes son muy devotos. Y le dice, pero me llama la atención algo. Me llama la atención ese espacio en esa pared que dice al Dios no conocido. Y les dice Pablo, de ese que ustedes no conocen es del que yo les voy a hablar. Porque a ese yo sí lo conozco. Hubiese querido estar yo. Yo a Dios sí le voy a decir, vaya Señor, poneme los videos. Yo quiero ver a Pablo predicar, por favor, ¿verdad? Por favor, a todos ellos. Pero, ¿por qué me voy a ese momento? Porque usted y yo podríamos no tener la respuesta correcta ante Jesús preguntándonos, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué soy yo para ti?
usted y yo debemos de vivir nuestra vida sabiendo y entendiendo que a Dios servimos, que es Dios el centro. Él es el centro. Y si Dios es el centro para usted, va por buen camino. No es nada más, es Él, a Él servimos. Estamos aquí porque a Él servimos. Mi familia y yo estamos aquí porque a Él le servimos. Estamos y seguimos sirviéndole a Dios porque Él es el centro de nuestra vida. Es Él, es la persona de Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia cristiana y cualquier otro movimiento religioso en el mundo, en el planeta, que son miles? Una es la diferencia, que para nosotros Jesús, la persona de Jesús, Él como persona, es el centro. Nadie más es el centro, nada más es el centro. No es la iglesia cristiana el centro, es Jesús el centro. Es Jesús el centro. Y si Jesús es el centro, todo lo demás cae por su propio peso. Así que la respuesta de Pedro en el versículo 16, Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora escúcheme bien, porque usted y yo podríamos pensar hoy que esa respuesta era muy básica. Pues usted y yo podríamos decir hoy, sí, pero era lógico, era Jesús, el Cristo, era lógico. Recuerde usted que para ellos es eso, ellos siguieron a Jesús por fe, pero fue en el camino que ellos fueron descubriendo y dándose cuenta de que estaban siguiendo al Mesías. ¿Sí me entiende? O sea, ellos vivían cada día, ellos iban detrás de Jesús y quizá habían dudas, quizá habían en ellos incertidumbre. Me encanta cómo la serie The Chosen nos presenta eso, me encanta. Nos presenta esa incertidumbre, esa duda en la que los apóstoles piensan, pero ¿qué estoy haciendo aquí? En las que un día Jesús les dice, vayan y prediquen y no lleven nada, no Pedro, deja la mochila, vos deja la lonchera, vos deja el otro, cero, váyanse como están. Yo me imagino, ¿verdad?, que ellos pensaron muchas cosas y en la serie muy bien lo ejemplifican eso, cuando ¿cómo nos está mandando sin nada? O sea, está bien lo de seguirlo y todo eso, pero vamos lejos. Y nos dijo que ni comida llevemos, que nada, que ni sandalias, que ni mudada lleváramos. Se preguntaban probablemente cosas, pero de repente sanó un ciego, un paralítico se levantó, un muerto resucitó, y cada día eso sumaba y eso sumaba. Y escúcheme, ellos se iban a Isaías, ellos conocían la profecía, pero es que dice que el Mesías, el que vino a hacer buenas cosas, el que vino a libertar a los cautivos, a liberar, y comenzaban ellos a relacionar aquello y decían, pero es que Él es hasta aquel día en el que ellos están en el mar. Y el apóstol Pedro ve a Jesús y le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y cuando Pedro caminó sobre las aguas, creo yo que ellos no durmieron esa noche. O sea, ellos probablemente dijeron, esto ya rebasa. O sea, él le dijo al mar que se quedara quieto e inmediatamente bajaron las olas de 5 metros que teníamos enfrente. Los cielos estaban turbados, habían relámpagos por todos lados y cuando Él dio la orden, todo se calmó. Eso no se pasa por alto. Y por eso es que ellos en algún momento, cada uno fue diciendo y cayendo en, estoy siguiendo ni más ni menos que al Hijo de Dios, al Mesías prometido en los profetas. Estoy siguiendo a ese Mesías y ellos tuvieron esa certeza. Y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Dios quiere que usted y yo podamos responder, tú eres el centro de mi vida. Tú eres a quien yo quiero seguir.
Y decía yo que podríamos pensar que la respuesta es muy obvia, pero vea cuántos no vieron esa respuesta. Vea a Pilato. Pilato lo tuvo a la par. Y Pilato le preguntó a él, le preguntó. Jesús le dijo que él era la verdad y Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? La tenía enfrente Pilato y no la vio la verdad. Y Jesús ya había dicho que él es el camino, la verdad y la vida. Vea al criminal en la cruz junto a Jesús. Vea usted esto. El criminal que lo voltea a ver y le dice, mira, yo estoy aquí no por bueno, aquí el único bueno eres tú. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Óigame, esas palabras eran mucho más profundas de lo que leemos. Era un judío el que le estaba hablando. Los tipos que estaban colgados eran judíos. Y este judío le dice, en esas palabras de él decirle, acuérdate de mí, lo que le está diciendo es esto: tú eres el Mesías del que habló Isaías, Jeremías y los profetas. Tú eres. Así que tú eres el que va a salvar al pueblo de Israel de sus pecados. Tú eres el que quita el pecado del mundo. Todo eso lo envuelve esa frase que usó este hombre: acuérdate de mí en tu reino. ¿Sabe qué significa? Esa respuesta de él se asemeja a lo que Pedro le contesta a Jesús: tú eres el Mesías. Acá vemos un caso de un hombre que está a punto de morir, reconociendo que necesita a Dios en su vida. Vea al ciego Bartimeo, qué ejemplo para fascinarme. El ciego Bartimeo está tirado ahí en la polvazón. Jesús va pasando por ahí. Es un tumulto, una bulla, porque Jesús va a pasar. Es una cosa que el tráfico se paralizaba, ¿me entiendes? Los camellos se quedaban parados porque ya no podían avanzar. Los caballos igual. Todo el mundo estaba poniendo su atención en la gritación. Jesús iba pasando y Bartimeo escucha, sentado él ahí, y comienza a gritar una cosa Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hay hasta canciones de eso. Pero escúcheme, lo que está diciendo Bartimeo no es cualquier cosa. Jesús va caminando y Jesús oye lo que está diciendo ese hombre. ¿Sabe qué significa Jesús, hijo de David? Jesús, hijo de David, es un término que enlaza a Jesús, lo vincula con las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? El hijo de David, el Mesías príncipe. Cuando Bartimeo está diciendo Jesús, hijo de David, le está diciendo lo mismo que Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el de las profecías, tú eres, vente en misericordia. Por eso es que Jesús llega y Jesús le dice, wow, le dice, aquí hay un hombre que conoce las escrituras. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces Pedro, la respuesta de Pedro es acertada. Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y esa respuesta tenía tanto peso. Esa respuesta tenía tanto peso. Pero siguiendo nuestra lectura, vea ahora lo que Jesús le responde. Vea usted la emoción de él. Le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está. Usted y yo debemos de saber y entender una cosa, y es que la salvación, la restauración de una persona, el que una persona conozca a Cristo incluso en un lecho de muerte, antes de pasar a la eternidad, decida entregarle su corazón a Cristo, es una obra del Espíritu Santo en la gente. Es una obra del Espíritu Santo. Ore por su familia buscando al Espíritu Santo, porque Él es el que hace esa obra. Él es el que hace esa obra. Y vea usted qué palabras las de Jesús, lo que dice acá. No, eso no lo revela la carne, eso no lo revela el humano, eso no lo revela la filosofía, sociología, psicología, psiquiatría. Eso lo revela el Padre que está en los cielos. ¡Wow! O sea que cuando una persona en la iglesia, ¿verdad?, a la hora del llamado, esa persona levanta su manita y le entrega su vida a Cristo. Oh, hermano.
Esa obra no la hace el pastor que está predicando, es el Espíritu Santo en acción. Es el Espíritu Santo en acción, es el Padre revelándole a esa persona: soy yo, es tu hora, es tu momento, ven, entrégame tu corazón. Entonces usted ore en su casa por sus hijos, por sus padres, por su familia, diciéndole al Padre: Señor, esto no lo puedo revelar yo, y mi primo, mi tío, mi primo que está más perdido que a saber quién, yo no puedo hacer nada por él, más si le hablo yo. Yo tengo dos hermanas por parte de papá. Una de ellas es cristiana, la otra no. Y entonces tengo mucho en no hablar con ella, pero la última vez que hablamos me dijo, yo la invité, le dije: mira, vamos, desayunemos. Y me dijo: si me vas a evangelizar, me dijo. Y no, pues, no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una, claro, ahí hay una ceguera, ¿verdad? ¿Quién puede hacer esa obra? Si ni mi otra hermana, que la ve todos los días y que toda su vida ha sido cristiana y tiene un buen testimonio, es una persona ni ella ha podido hacer algo con la otra, nadie, ¿verdad? Solo Dios, solo Dios. Ahora, acá es donde yo pues quiero llegar con usted, porque va a ver usted una declaración que Jesús se mete en otro tema, pero vamos a ver una de las declaraciones más poderosas que Jesús hace acerca de la iglesia. Vea lo que dice el 18. Y yo también te digo, le dice. O sea, ahí sí como que Jesús puso punto y aparte, y bien punto y aparte, porque no tenía nada que ver el tema. Y yo también te digo, le dice Jesús, que tú eres Pedro. Ahora acuérdese de algo, ¿verdad? Él no se llamaba así, él se llamaba Simón. Tú eres Pedro. Y luego Jesús dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, comencemos con algo que me emocionó. Jesús le dice, ya vamos a ver lo de Pedro, pero vea, Jesús le dice esto. Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré ¿La iglesia qué es? ¿Este salón? No. ¿La iglesia qué es? ¿El tabernáculo bíblico bautista, que es un inmenso edificio? No. ¿El galerón allá de la Elim en Soyapango? No. ¿La iglesia qué es? Somos los redimidos, todos aquellos que venimos al conocimiento de Cristo. ¿Sí? Por eso es que yo le decía al principio, todo se centra en Jesús. ¿Sí? No es un edificio, no es un gran templo. La iglesia somos nosotros. Mientras usted y yo estamos aquí en este cómodo salón, allá en África hay cultos ahorita debajo de árboles de mango, con los leones que andan rugiendo allá a la par, que se quieren comer a los hermanos. ¿Me entiende? ¿Verdad? Yo vi un video de un montón de gente que va caminando. Mire, yo lloré con ese video. Va el montón de gente y alguien comienza a grabar y le dice: pastor, pastor. Le lleva el pastor en chanclas con la mochilita y se da la vuelta, el pastor chupado de sudor, ¿verdad? Suda. Y le dice: pastor, le dice, ¿y para dónde van? Y él dice: vamos para el templo, vamos para la iglesia. ¿Y cuánto hay que caminar, pastor? Le dice: caminamos 4 horas, dice el pastor. 4 horas de ida y 4 horas de regreso. ¿Sí? Y le dice esta persona: pastor, ¿y la gente viene? Y el pastor, ¿qué respuesta? Dice: claro que la gente viene. Dice: es que hay hambre, dice el pastor, hay hambre de la palabra, hay hambre del Señor. Mire qué hermoso.
y luego salen otras tomas ahí donde ya están allá, en el templito, allá están en un predio, en un templito que han hecho, ahí están. Eso es la iglesia de Cristo. Ahora, Jesús dice esto, dice que Él va a edificar su iglesia. La iglesia la edifica Él. Él la edifica. No la edificamos nosotros. No la edifica un hombre. Un pastor que piensa edificar una iglesia se va a volver loco. No puede. La iglesia es algo sobrenatural. No es una institución humana. No es una ONG. La iglesia no es una organización, no es una ONG, no es una empresa, aunque pudiéramos nosotros quizás hacer ciertas relaciones y comparaciones que podrían ser muy aceptables, pero la iglesia no es eso, la iglesia es algo sobrenatural, porque en la iglesia quien maneja los asuntos de la iglesia es el Espíritu Santo. De hecho, Jesús, cuando Él se fue, Jesús le dijo a los apóstoles, miren, les conviene que yo me vaya, déjenme decir. Y ellos dijeron, ¿cómo no conviene que te vaya? Dijo, Jesús dijo, ustedes no saben quién va a venir. Dijo Jesús. Vea usted cómo Jesús le da la gloria al Espíritu Santo. Ustedes no saben quién viene. Si yo me voy, viene. No se imaginan quién es, no se imaginan la sorpresa que se van a llevar. Es el Espíritu Santo el que edifica su iglesia. Él edificará. Otra palabra me encanta, vea lo que dice el versículo, siempre el versículo 18 estamos, dice que Él dice, edificaré mi iglesia. Él no dice la iglesia, dice es mi iglesia. ¿La iglesia es de quién? De Jesús. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es de un hombre. En la iglesia no hay un máximo líder, la iglesia es de Cristo. A Pedro Jesús le dijo, vea usted este juego de palabras malentendido por muchos. Jesús le dijo, Simón le dijo, tú eres Pedro. Vea, en el hebreo las palabras son, tú eres Cefas, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. La palabra Pedro significa piedra. Y la palabra Petra significa roca. Jesús no le dijo a Pedro roca, le dijo piedra. Y le dijo, yo soy la roca. Yo soy la piedra angular. Sobre mí descansa la iglesia. No va a descansar sobre ti, Pedro. Va a descansar sobre mí. Tú, Pedro, eres una de las primeras piedras que le ponemos a este edificio. Eso sí, pero la roca soy yo. ¿Sí me entienden? Entonces Jesús es el centro. Jesús es el centro. Pero me encanta esto porque Jesús dice, es mi iglesia. Ahora yo pregunto, ¿quién es la iglesia? La iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Yo soy la iglesia. Entonces Él está diciendo que somos de Él. Él nos da identidad con eso. Él dice, es mía. ¿Sí? Somos suyos. Le pertenecemos. Estamos en Cristo. Fuimos hechos hijos suyos. No lo éramos, fuimos hechos. Dice la palabra. A lo suyo vino. Lo suyo, Israel. Lo suyo, Israel. Los suyos, los judíos. Y los judíos no lo recibieron, lo crucificaron. Entonces luego dice, pero a los que lo recibieron, sean salvadoreños, chapines, hondureños, de donde sean, les daré el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí me entienden? Somos de Él. Ahora, si Él dice que Él edificará su iglesia y su iglesia soy yo, entonces ¿a quién cree usted que Él quiere edificar? Cuando Él edifica su iglesia, nos edifica a nosotros también. ¿Sí me explico? Voy a repetirle eso. Cuando Jesús edifica su iglesia, nos edifica a nosotros también.
Él nos edifica porque somos suyos. En la iglesia somos edificados. Estamos aquí para ser, ¿qué? Edificados. Pero vean luego lo que dice, por favor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades está escrita ahí en griego, pero en hebreo es la palabra Seol, que significa lugar de los muertos, ¿sí? Lugar de los muertos. La palabra en griego es Hades, es un lugar de oscuridad al que van los muertos. Ahora, quiero mencionarle algunas referencias. Por ejemplo, en Hechos 2:27 encontramos de nuevo acá la palabra Hades o lugar de los muertos. Y vea usted lo que dice, porque no dejarás, acá en Hechos, haciéndose una referencia de un salmo, no dejarás mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos, ni permitirás a tu santo, dice santo hablando de un hijo de Dios, ni permitirás que vea corrupción. Lucas 10:15. Vea usted acá Jesús hablándole fuerte a Capernaum. Capernaum no lo recibió a él, ¿sí? Capernaum fue una ciudad donde Jesús no hizo milagros, él era de ahí. Él era de Capernaum y la gente lo conocía. Entonces la gente, como lo conocía, lo despreció. Dijo, la gente dijo, ¿que no es este el hijo de José? El de allá de la carpintería, José, pues. Y este es el Mesías, este me lo paga. Yo le he vendido pan y leche chiquito. Yo lo he visto pasar con la mochila ahí del colegio, siempre yo lo he visto. Allá de la escuela de hebreo, allá lo veía yo pasar. Y este más así que es el Mesías. Pero vea lo que le dijo a Capernaum Jesús. Lucas 10:15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eras levantada. O sea, ahí les estaba hablando una ironía, que eres una orgullosa Capernaum. Les dice, hasta el Hades serás abatida, le dice. Fuertes palabras. Apocalipsis 1:17 y 18 dice, cuando le vi, hablando del apóstol Juan en la isla de Patmos, caí como muerto a sus pies, porque Jesús se apareció ante sus ojos, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Wow, poderosas palabras. Mateo 11:23, ya la había leído, ¿verdad? Es el mismo texto que allá en Hechos, entonces no, esta no, pero eso es Hades. Entonces Jesús le dice a Pedro, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Sabe qué nos revela esto? Esto nos revela algo impresionante. La iglesia es más poderosa que el mismo infierno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en su iglesia. Porque somos los redimidos por la sangre de Cristo. La iglesia es poderosa y no es lo contrario. Note usted que el versículo nos aclara cómo es acá la situación. Aunque el infierno sí ataca a la iglesia, Satanás él vive para eso. Satanás se levanta para eso todos los días, para ver cómo va a atacar a quién, a la iglesia. Claro que sí, porque la iglesia le hace mucho ruido al diablo, ¿me entiende? Porque la iglesia es el instrumento de Dios para salvación. Así que el diablo todos los días se rasca la cabeza y piensa qué plan inventarse para hacer caer a los pastores, a los líderes, a los servidores de las iglesias, para hacer divisiones, para destruir a la iglesia. ¿Sabe usted que la iglesia satánica, y estos no son cuentos de hadas, la iglesia satánica ayuna todos los martes en contra de los pastores de la iglesia cristiana evangélica? Todos los martes. Vaya a YouTube y busque a Adán José Andrade y ponga testimonio, y lo va a escuchar. Él es de San Miguel, ex sacerdote satánico, y le va a dar mucha luz de muchas cosas. Tremendo, uno se queda, ¡wow! No es juego,
No es juego. ¿Sabe cómo es el ritual que ellos hacen? Dice que ponen una maqueta de hielo en una mesa y se rifan entre ellos a quien le toca ese día hacer el ritual. Y al que le toque llega, se corta acá en el brazo con un cuchillo, y cuando la sangre está cayendo sobre la maqueta de hielo, oran todos y dicen: oh Satanás, que así como esta sangre está cayendo sobre esta maqueta de hielo y la está derritiendo, así se derrita la iglesia cristiana evangélica, así se enfríe la iglesia cristiana evangélica. No es un juego, hermano. El diablo, ayer nos decía alguien por ahí, el diablo no está jugando a ser diablo, él es diablo, pero el Señor lo tiene bajo sus pies. Entonces él dice, la iglesia va a atacar, pero dice, no prevalecerán las puertas del Hades contra la iglesia. O sea, la iglesia debe de tener una actitud de ataque y no una actitud de defensa. Qué bueno es ver equipos de fútbol que ganan porque meten goles, ¿verdad? Y no ganan solo porque no les meten gol. Esos mal caen. Y usted ve en los partidos que las aficiones comienzan a gritarles, ¿verdad? Porque ahí están aguantando, que no les cae, no les cae. No, la afición quiere goles. Y aunque queden empate, ¿verdad? La afición no va tranquila, quiere goles, enojados se van. Y empiezan a publicar y a memes y a hacer pedazos a su selección porque no metieron goles. Óigame, la iglesia de Cristo sí mete goles. Cuando una persona viene a Cristo, eso fue un gol, hermano, que le metimos al infierno. Fue un gol, ¿verdad? Y el diablo comienza a buscar a los porteros y le dice: ¿qué no estaban buzos ustedes, hombre? ¿Verdad? Porque la iglesia mete goles. Y sabe, quizá entre nosotros alguien podría tener el concepto de que Satanás va a derrotar a la iglesia, o de que Satanás lo va a derrotar a usted. Pero esta mañana una de las cosas que quiero que queden claras en su mente, en su corazón, es que lo que dice acá la palabra no es eso. La palabra lo que dice es que a usted Dios lo va a edificar como su iglesia, y dice que las puertas del Hades no va a prevalecer contra usted. Significa que si usted está en Cristo, el Señor está con usted. Usted vencerá sobre todo ataque del diablo contra usted, con su familia y las generaciones después de usted. Eso es así. Ante todo esto que yo le estoy mencionando hoy, ¿por qué debemos de permanecer en la iglesia? Número uno, porque la iglesia es ni más ni menos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Eso no es cualquier cosa. No nos ha caído el 20 de lo que eso significa. No nos ha aterrizado bien lo que eso significa. Tendríamos que estar en el hecho de muerte de alguien que no conoce a Cristo. Ayer nos decía un pastor que alguien de su familia, creo que un cuñado suyo, la mamá de él, está ya por morir, ya por morir. Muy mal de salud. Ya están esperando ese día y no conoce a Cristo. Es un pastor. Y dice él: qué angustia esperar la muerte con esa angustia. Así que quizás pensando en un escenario así, podemos nosotros valorar y decir: wow, pero yo estoy en Cristo. Si yo estoy en Cristo, pues cuando yo parta me voy con el Señor. Increíblemente, y esto es muy interesante que usted lo lleve en su mente, miren, esto es la iglesia es poderosa, la iglesia está siendo edificada por el Señor, no por un hombre, sino por el Señor. Ahora escuche esto. Dios nos cambia y nos transforma cuando decidimos ser su iglesia. ¿Sí? ¿A dónde transforma Dios a la gente? En la iglesia. Lo quiera o no lo quiera aceptar, lo entienda. Yo no necesito ir a la iglesia, yo en YouTube lo siento. No, es en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí está Él. Porque aquí está su presencia, porque aquí se mueve Él.
Ahora veníamos hablando con mi esposa de un ministerio que es muy bonito, pero ayer estábamos hablando con una persona de esa iglesia y nos dice cómo en su iglesia y allá en el país al que pertenece todo es en línea. Y en esa iglesia la gente llega, la gente llega a ver en línea un servicio que se está dando en algún lugar. Yo le preguntaba, ¿cómo? O sea, no me entra. Si aquí, que la gente tiene la dicha de ver esta guapura predicando, no quieren venir, usted se imagina en línea. Y veníamos analizando y esta persona le decía a mi esposa, no, es la cultura. Le dice, aquí en El Salvador no lo hemos logrado. Cuesta. La gente cuando ve que en una pantalla está el predicador, la gente dice, no me gusta. Allá sí. En su país son un montón de sedes. Entonces son un montón de sedes y funciona. Es un montón de gente en todos lados feliz. Ahora, ¿por qué le digo eso? Veníamos analizando con mi esposo. Yo le digo, no, la verdad es que sí está. Quizá hay una cosa que yo aplaudo y es la fe. Porque si la gente llega a un salón sabiendo que la predicación la va a ver en una pantalla y sabiendo eso no dijo, no, aquí en mi casa me quedo mejor en YouTube, lo veo. Yo creo que Dios sí va a honrar esa fe, esa obediencia. ¿Sí me entiende lo que le digo? Ahora, usted y yo que tenemos la bendición de estar en un templo, ¿por qué no aprovechar esa bendición? Mi esposa suele hablar con una amiga suya que es misionera, ella está en Afganistán, y entonces habla por códigos, ¿verdad? Dios es el jefe. Y para cada cosa, para la iglesia, no hay palabras litúrgicas. La empresa es la iglesia. Y así, ¿verdad? Hablan, y entonces ahí me enseñan, mira lo que me está poniendo, y hablan, ¿verdad? No, ella solo los ojos de ella ya se hizo como si fuese musulmana, ¿verdad? Solo con los ojitos que le ven. Y su hija también. Tremendo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es, ellas no tienen este privilegio. Los matan en el momento en que se descubriera. Y usted y yo sí. Aquí tenemos el privilegio de ir a donde usted se sienta bien y de estar en el lugar donde Dios se va a manifestar. Donde Dios se va a manifestar. Ahora escuche esto, es poderoso. Lo que Dios haga conmigo y en mí, en la iglesia, afectará en lo que Dios está haciendo en otro. Y eso, repitiéndose en cada uno de nosotros, genera algo que va de lo individual a lo local y crece a lo regional y trasciende hasta lo global. Repítamelo. Eso es la iglesia de Cristo. Es poderosa. Jesús dijo, no se muevan de aquí, esperen la promesa del Padre. Era el Espíritu Santo. Y luego les dijo que fueran primero a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria, ya saliendo de las fronteras, hasta todo el mundo. ¿Por qué es importante estar en la iglesia de Cristo? Porque en la iglesia somos edificados. Lo que a usted lo edifica, me edifica a mí. ¿Sí? Su vida, sus retos, sus desafíos me edifican a mí. Me hacen crecer a mí y yo me fortalezco en mi fe. Y yo fortalecido, fortalezco a otro que no me he dado cuenta que me está viendo a mí. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? En la iglesia, por eso es que usted no puede decir, no, ahí lo veo en YouTube, se lo voy a demostrar con una evidencia, la pandemia. Nosotros conocemos pastores que perdieron al 70% de la iglesia. ¿Por qué? Porque YouTube se convirtió en su forma. Ya no perdieron esa sensibilidad y la necesidad de estar donde iban a ser edificados. Y poquito a poco fueron saliendo. Y luego ya no era ni en YouTube. O si era YouTube ya para ver a Shakira y toda esa onda.
Se saltaron de la iglesia para otra cosa. En la iglesia nos edificamos. En la iglesia yo escucho el testimonio de vida de ustedes y a mí me edifica. Yo digo, wow, esta hermana, este hermano, a pesar de todo eso, sigue, continúa. En la iglesia Dios nos permite ver la resistencia de otros para que yo diga, yo no me puedo quedar, yo no me puedo dar por vencido. Si Él lo está superando, en la iglesia Dios nos permite ver la resiliencia de otros. Y es que en medio del dolor y la crisis y el sufrimiento sigue y ahí está y sigue y ahí está. Y yo digo, ¿cómo es posible que yo voy a salir ahora con que no puedo porque tengo esto y lo otro que hacer? Tengo que estar ahí. Me edifica lo que a usted lo edifica. Entonces yo, sin darme cuenta que soy edificado, edifico a otro y este a otro y este a otro. De repente, lo mío, mi experiencia se volvió local en la iglesia. Significa que cuando alguien pasa a dar un testimonio, edifica al pueblo y se volvió local la bendición, ya no solo suya. ¿Sí me entiende lo que le digo? Ahorita mi hermana Janet contaba testimonio de la provisión de Dios. Eso, cuando ella lo cuenta, ya no es solo suyo, ya lo entrega, lo da también al pueblo de Dios y lo edifica con eso. Probablemente para que alguien tome una decisión importante al salir de acá. ¿Sí me entiende? Nos edificamos unos a otros. Y luego eso sale de las cuatro paredes de la iglesia. Y se vuelve no solo local, sino regional. Somos de bendición para los que están en el trabajo, en la familia, fuera de la iglesia local. Yo escribo, tengo varios materiales escritos que yo los llevo a las iglesias donde me invitan a predicar. Ahí se venden, son materiales que se venden. Y en una oportunidad, en una iglesia, pues la gente compró y entonces luego a mí me escribió alguien para contarme un testimonio y me dijo, hermano Iván, yo compré y me mandó la captura del material que había comprado. Y me dijo, yo cuando salí de la iglesia iba para el hospital a visitar a una amiga que está ingresada, que no es cristiana. Y dice que cuando llegó, estuvieron platicando y cuando ya se iba, ella le vio el material entre la Biblia que él lo llevaba y le dijo, ¿qué llevas ahí? Lo compré hoy, Señor. Y le dijo, te lo dejo porque aquí estás aburrida, lo dejo. Lo leyó, recibió a Cristo. Después de leer ese material, y este muchacho me escribió para contarme y me dijo, cuando llegué, quedé sorprendido, ella parecía otra persona. Dios había hecho una obra en ella, ahí en la cama de un hospital. ¿Qué significa? Que lo que yo hice para edificar salió, trascendió y alcanzó a otros. Y luego eso se vuelve incluso global. La iglesia comenzó con un individuo, ¿verdad? Con un individuo comenzó. Eso afectó ¿a cuántos? A 12. A 12. Esos 12 se convirtieron en 120 que luego estaban en el aposento orando y que recibieron la visitación y el avivamiento del Espíritu Santo. Esos 120 luego trascendieron, crecieron y entonces ya había nacido la iglesia de Cristo. Comenzó con uno que afectó a 12, 12 a 120, 120 a miles y luego hasta el mundo entero. Ahora, para quienes somos papás, usted es el primero. Usted es el uno. Usted es el uno. ¿Sí? Su casa son sus 12, aunque solo sean 3 o 2. Su casa son sus 12. Si no lo hace bien en su casa, usted está en su Jerusalén, en su casa. Hágalo bien en Jerusalén. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios lo va a sacar un poquito de Jerusalén a Judea. Judea es su iglesia. Y en su iglesia usted va a ser de testimonio y va a ser de bendición. Y Dios va a decir, no, esto está bueno. Te vas para Samaria, su trabajo, todos los compañeros y los angelitos compañeros que usted tiene en el trabajo. Samaria. Y luego, quién sabe, Dios dice, bueno, ya te van a empezar a invitar de allá, de Colombia, de Estados Unidos, y te vas a hacer mundial. Eso es la iglesia. Eso somos. Nosotros estamos aquí no porque queríamos perder el tiempo con mi familia.
De hecho, ¿verdad? Usted no nos ha visto llorar por la iglesia, pero esto no es así nomás, hermano. Esto no es que, esto no, no es que porque no tenemos tiempo, que porque estamos bien desocupados. No, usted no se imagina. Para un pastor la iglesia es ganarse gratis un montón de problemas que no son suyos. ¿O quiere que le diga los míos yo para que me ayude usted en la semana a llevar los míos? Una hermana le dijo a un pastor, pastor, le dijo, aquí vengo, mire, aquí le traigo una carguita, le dijo. Y el pastor le dijo, gracias hermana, llévesela de regreso, ya no puedo más, le dijo el pastor. ¿Sí me entiende lo que le digo? Somos eso es la iglesia. Usted está acá porque Dios lo ha llamado a estar en la iglesia. Usted ahorita podría estar viendo un partido, en la playa, estar haciendo algo, está aquí. Mi hermana Janet viene de turno, pero aquí la estoy monitoreando que no cierre los ojos. Pero está aquí porque Dios la ha inquietado a estar acá. Y termino con esto. Usted en la iglesia conocerá o experimentará algunas cosas como estas. Número uno, conocerá la verdad, conocerá a Cristo. Por eso es que no es una religión, no es decir nosotros, vaya a la iglesia. No, cuando yo le digo a alguien, vaya a la iglesia, yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Verdad? Allá me puede hablar muy fuerte y todo lo que quiera. Vaya a la iglesia. No, que yo no, que a mi Dios, que no. Vaya a la iglesia. Porque yo sé que en la iglesia ya no voy a pelear yo. Aquí está el Espíritu Santo. Y él lo que va a hacer es una, tipo así, una doble Nelson, ¿me entiendes? Ah, de fuertecito venís, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Mire, andar en los institutos predicando. Usted se imagina con chamacos de bachillerato enfrente, malcriados, pésimos. Ay, hermano, ¿qué le cuento? Más los de tercer año, que ya se creían los papás de la casa, ¿verdad? Llegábamos nosotros y ellos ponían una silla enfrente y ¡pah! Ponían los pies enfrente de mí, así en la primera fila. Y el chiste y pegándose codas. Pero el Espíritu Santo poco a poco comenzaba a tomar posesión del lugar. Una vez ahí en Tacuba, yo no aguantaba. Era un viernes, no lo olvido, habíamos predicado ya en un montón de institutos, veníamos de una gira. Y yo estoy ahí, era para decirle que a ese grupo los varones los dejamos adelante y a las niñas atrás. Porque les vimos el plante y dijimos, no, aquí no, o sea, pues dejemos los varones aquí. Es dicho y hecho. Una cosa parecía penal, pues. Mire, yo estaba enojado que yo dije, Señor, yo en tu nombre le reviento una mesa a uno de estos chamacos en la cabeza, dije yo. Yo dije, estos ya aguantan, ya están grandes, ¿no? Estaba enojado, hermano. Y fíjese que hubo algo, le vi la cara a un muchacho, entre todo el relajo que le vi la cara a alguien, y el Espíritu Santo me habló en ese momento, yo estoy por entrar, ¿verdad? Yo estoy por tomar este lugar. Algo pasó. ¿Sabe? El coordinador de bachillerato estaba a un lado parado, ese tipo estaba así, mire, avergonzado por la conducta de todos los alumnos. No lo olvido, eso está en fotos ahí evidenciado. Él se salió en lo peor, yo no sé a qué, si dijo, me voy para la casa porque me da pena. Pero cuando él se va, algo pasa y de repente, en cuestión de segundos, cambia la atmósfera en el lugar. Y este montón de maleantes que yo tenía, que ya no eran alumnos, que no eran calidad de maleantes, ¿me entiendes? Comienzo a ver los que lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Yo con mis ojos he visto entrar al coordinador de bachillerato. Entró, ahí están las fotos, y se quedó. Al final fue el primero que se me acercó y me dijo, ¿qué pasó cuando yo me salí? Me dijo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les hizo? ¿Cómo los amenazó? Me dijo. Y él estaba sorprendido. Dios se movió, recibieron a Cristo el 90% de ellos. Cuando terminó todo, se acercaron a mí y me dijeron, mire, aquí estamos por graduarnos y nos quieren hacer una misa, me dijo. Y no queremos una misa. ¿Por qué no viene mejor usted y viene a dar algo bonito, hablar así bonito? Me dijo, ¿verdad? Dios hace las cosas. Eso es la iglesia. En la iglesia vamos a conocer a Cristo. En la iglesia venimos a alimentarnos. El alimento espiritual que es la palabra de Dios. Miren, nunca vaya a sustituir estar acá escuchando la palabra a un mensaje en línea. Yo no quiero que me lo vaya a malinterpretar. Si es un extra para usted, hágalo. Dele.
y disfrútelo, pero no lo sustituya, tenga cuidado, porque muchos han caído en esa trampa, la trampa de la comodidad. Sí, ay, no voy, amor, aquí quede, vaya, ponerlo en el tele, pues, para sentirse que la conciencia les pese menos, ¿verdad? Ponerlo en el Chromecast, ponerlo en ahí, ponerlo en cable mejor para que lo veamos más bonito. No, tenga cuidado, tenga cuidado. Estar acá nos permite orar juntos, no es lo mismo que usted esté oyendo un mensaje donde lo esté oyendo y le habla a alguien que publica mensajes en línea, ¿sí? Pero no lo sustituya. La comunión, estar acá, tenga cuidado, no lo sustituya por nada. No lo sustituya. He visto a los más fuertes, a los más indiferentes, a los más enojados que están ahí, que llegan. He visto cómo llega alguien allá a sus espaldas a orar, a poner su manita sobre él. Los he visto conmoverse como unos bebés. ¿Por qué? ¿Será casualidad? ¿Será? No, es la presencia de Dios usando al cuerpo de Cristo. Aquí usted va a estar seguro. Nada contra nosotros prosperará de parte del diablo. En la iglesia usted se afirmará. Dejaremos de ser como barquitos llevados por las aguas por todos lados. En la iglesia nos afirmamos, el Señor nos afirma en la iglesia. Nos afirma.